Videoaula de español, oraciones concesivas. Bienvenidos y les invito a hacer nuestro estudio de las oraciones concesivas, primera parte. A estudiar. Iré aunque no me apetezca. Oraciones concesivas. Reparemos en la conversación de esta situación las frases que aparecen con este sentido. Mira, Emilia, por muchos problemas que tenga, no se le quita el hambre. Y eso que esta mañana la jefa la ha amenazado con despedirla. Muy bien. En la primera intervención, por muchos problemas que tenga. En la segunda, y eso que esta mañana la jefa la ha amenazado. Ya vamos a explicar el sentido por el momento encontrándonos con expresiones en la vida cotidiana. Así es. Las oraciones concesivas, recuerden un poco, vamos a dar el concepto, presentan un posible impedimento para que se realice lo expresado en la oración principal, pero pese a todo se realiza. Estoy ampliando un poco lo que leímos. Entonces, la oración concesiva es una oración subordinada que coloca una dificultad para la ejecución o no de otra acción que está en la frase principal. Aunque represente una dificultad, no impide la realización. Reparen un poco aquí, aunque no me gusta mucho, voy a hacer aeróbic para estar en forma. El hecho de que no me guste esa actividad crea la expectativa de que no va a realizarse, no impide que se haga. Entonces, esa es un poco la característica de este tipo de oraciones. Crea una expectativa, la frase subordinada, que no es correspondida por la frase principal. Ejemplo, voy a hacer aeróbic para estar en forma, aunque no me guste mucho. Reparen que podemos, como es una frase de carácter adverbial, entonces puede colocarse en un inicio como en el fin. Por muchos problemas que tenga, apareció en la primera situación, nunca pierde la sonrisa. Ahora, esta frase representaría algo que contradice un poco lo que acontece en la primera. Los problemas serían un impedimento para sentirse bien, pero la persona no les tiene en cuenta y sonríe. Nunca pierde la sonrisa por muchos problemas que tenga. Entonces puede ir en posición inicial o final como vimos en este caso. Continuamos. En cuanto a los nexos, vamos a tener nexos que pueden iniciar una frase que tenga el verbo en indicativo o en subjuntivo. ¿Cuáles son estos? Aunque, que es el más universal, el más común de escuchar, más a pesar de que, por más que, por mucho que, por más dinero que tenga, aquí un sustantivo, por mucho dinero que tenga, por poco que, o por poco más sustantivo, por poco dinero que tenga, ese dinero ahora se me ocurrió, o incluso, o tanto sí como sí, pero con futuros y condicionales en indicativo y solo con pretérito imperfecto en el subjuntivo. O sea que está restrito estas últimas dos a esta situación verbal. Con indicativo pequeño. ¿Y eso qué? Bien, ahora vamos a ir explicando estas formas de un poco más detallada y específicamente. La selección del modo.
Explicamos. Con indicativo. ¿Qué sentido tiene el verbo en indicativo en la subordinada? Expresamos información nueva para el interlocutor. Se tiene experiencia de lo que se afirma. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Me voy a la playa, aunque en Alicante está lloviendo mucho. Esta última es una frase que introduce una información nueva en esa conversación. Mas también puede ser usado con información que ya es conocida, pero es importante para el hablante. ¿Te vas a ir al final a Alicante con este mal tiempo? Sí, aunque está lloviendo mucho y hace muy malo, me quiero ir. Ya reparen que el interlocutor está sabiendo de la situación. Entonces, resumiendo, el indicativo lo usamos para incrementar nuevas informaciones o informaciones ya conocidas pero importantes para el hablante. Ahora con subjuntivo, ¿qué sentido tiene? Primero, se expresa la no experiencia. ¿Qué significa? Que nos referimos a posibles impedimentos en el futuro. Todavía no aconteció ni está aconteciendo. Ejemplo, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Me voy a la playa, aunque llueva, aunque haga frío o caiga una nevada histórica. Reparen que eso no aconteció todavía. Pero mismo con esas situaciones no acontecidas, él va a ejecutar la acción. El hablante no sabe qué tiempo va a ser. Segundo caso, se indica un impedimento conocido, pero mostramos indiferencia ante él. Con subjuntivo, ¿te vas a ir al final a la playa con este mal tiempo? Sí, aunque haga frío, me quiero ir. Sé que está haciendo frío, pero no me importa. O sea, manifiesto la falta de importancia o el no tener en cuenta esa situación que sería un impedimento. Y también se expresa un impedimento irreal, o sea, ya imposible. Y la concordancia aquí es más restrita entre los tiempos de la subordinada y de la principal. Se establece entre el condicional, futuro do pretérito del portugués, y el imperfecto del subjuntivo. Ejemplo, aunque estuvieras en mi lugar, cosa que no está, aunque estuviera en mi lugar, nunca me entenderías. O sea, se presenta la posibilidad de estar en el lugar de otro como imposible. Bien, continuamos. Ahora esta tabla nos presenta la concordancia de tiempos. ¿Entre qué verbos? Los verbos de la oración principal en relación con los verbos de la subordinada. Cuando tengo en la principal el presente y futuros de indicativo, en la subordinada deberán aparecer el indicativo o subjuntivo. No voy, no iré, aunque me apetece mucho. Reparen bien, me apetece. No voy ni iré, aunque me apetezca mucho. Reparen un poquito aquí, puedo usar el indicativo, presente o el subjuntivo. Imperativo afirmativo en la principal o negativo correspondería presentes de indicativo también y subjuntivo en la subordinada. No vayas por mucho que te apetezca. Ve a pesar de que no te apetezca. Entonces, ve o no vayas. Imperativo del verbo ir. Apetezca, apetezca en este caso, subjuntivo. En un caso ahí, vean que coloca indicativo, no vayas por mucho que te apetece. O ve a pesar de que no te apetece. Podría usar en ese caso el verbo en indicativo también. Si uso en la principal pasados de indicativo, en la subordinada pasados de indicativo o subjuntivo. Aunque he salido tarde, ya aconteció, he llegado a tiempo. Pasado también, he llegado. Por más que madrugase, nunca llegaba a tiempo.
por más que madrugase, nunca llegaba a tiempo. Y por último, condicional simple, que es el futuro do pretérito del portugués en la principal, imperfecto en el subjuntivo. Como habíamos visto, situaciones imposibles de realizarse. Yo la llamaría tanto si la gustara como si no. Bien, vamos para frente. Atención, alternancia entre presente y pretérito imperfecto del subjuntivo. Se usa el imperfecto en el lugar del presente del subjuntivo cuando se quiere manifestar un mayor grado de irrealidad o de imposibilidad. Aquí el hablante percibe que lo que está diciendo es de difícil cumplimiento o imposible. Vamos a los ejemplos. Concordancia obligada por el tiempo del verbo principal. O sea que aquí hay una cuestión de necesidad de coherencia verbal entre la principal y la frase subordinada. No podré corregir mis errores aunque me esfuerce mucho. Lo presenta como una opción posible. Concuerda con el futuro de la principal, aunque me esfuerce. No podría corregir mis errores aunque me esforzara mucho. Lo presenta como una hipótesis imposible. Concuerda con el condicional de la oración principal. Podría. Concordancia posible por la intención comunicativa del hablante. El hablante tiene la posibilidad de usar el imperfecto del subjuntivo para mostrar que presenta una opción en la que no cree, que le resulta poco probable. Ejemplo. No podré corregir mi actitud aunque me esforzara mucho. No me voy a esforzar porque no creo en la posibilidad de corregirme. Entonces vemos aquí estas combinaciones con el sentido de mayor o menor posibilidad de realización de aquella frase subordinada concesiva. Saliendo de los verbos nos vamos para los nexos concesivos. Aquí tenemos las locuciones conectivas. Siguiente, aunque, a pesar de que, puede ir con indicativo o subjuntivo, aunque lo más usual de las dos. Entonces, aunque es la expresión más común de encontrar. A pesar de más infinitivo o sustantivo precedido de determinante se exige el sujeto sea el mismo. Ejemplo, a pesar de tener pocos años, actúa con gran madurez. Quien tiene pocos años es el mismo que actúa. A pesar de sus pocos años, reparen aquí, con ese determinante, un posesivo delante de el sustantivo años, actúa con gran madurez. Entonces, el primer grupo de nexos y sus posibilidades constructivas. Seguimos con nexos. Vamos a este grupo. Por más, por mucho, por poco, por mucho o muchas flexionado, por poco, más sustantivo, más que, más indicativo o subjuntivo. Reparen un poco las posibles combinaciones. Por más, mucho o poco, por un lado. Por mucho, muchas, sin el poco. Y por poco, seguidas de un sustantivo, la partícula que y el verbo en indicativo subjuntivo. Añaden a las concesivas la idea de cantidad. En la selección del modo funciona igual que aunque. Por más que busco o por mucho que busco, no encuentro al hombre de mi vida. Por más o por muchas vueltas que le doy al asunto, no encuentro una solución adecuada. Por poco que haga cada uno, siempre será de gran ayuda. Y por más o por mucho que se lo expliques, no lo entenderá. Es bastante torpe.
Entonces reparen un poco los ejemplos para entender cómo funcionan estas estructuras. Continuamos con nexo. El nexo tanto si, acompañado de como si, más vean la estructura, tanto si más un verbo en indicativo o pretérito imperfecto del subjuntivo, como si en indicativo e imperfecto del subjuntivo. Reparen esta restricción, pero tanto si con indicativo imperfecto del subjuntivo como si no, cuando el verbo es el mismo en las dos partes. Reparen que aquí como si no, aquí es negativo, aquí es afirmativo. En esta forma negativa, el verbo es el mismo en las dos partes. Ya vamos a ver el ejemplo. Presenta dos obstáculos para el cumplimiento de lo expresado en la oración principal, o bien dos posibilidades vistas como posibles. O sea que presenta dos obstáculos. Está muy próximo, cercano al valor condicional. A veces tiene toda la cara de una frase condicional, de un requisito, de una condición que debe cumplirse. Tiene la cara, mas es de carácter concesiva. Vamos a los ejemplos para entender mejor. Tanto si llueve como si hace sol, reparen, son dos situaciones, las dos, saldremos a pescar. O sea que esto va a acontecer en cualquiera de las dos posibilidades. Ahora con una negativa, tanto si estuviera soltero como si no lo estuviera soltero, no me casaría con él. Es insoportable. Es decir, no acontecería en ninguna de las dos situaciones. Este conector no admite algunas formas o tiempos verbales, verbos en futuros, en condicionales, que sería futuro de pretérito, ni en el presente del subjuntivo. Complicadinho, mas dio para entender, espero. Más nexos. El nexo incluso si, con un verbo en indicativo, en la subordinada o imperfecto de subjuntivo. Este presenta el obstáculo como menos probable. Este conector no admite ni los futuros do pretérito, condicionales, ni el presente del subjuntivo, porque se forma con el conector si, que restringe la combinación de esta frase. Ejemplos. Tienes que aprender a nadar, incluso si tienes pánico al agua. Reparen que ese incluso no muda la idea, sino que la intensifica. Incluso si se quedara sola, saldría adelante. Ella es muy valiente. Entonces vemos que en una situación ainda que intensificada, la cosa podría acontecer. La expresión "y eso que", más indicativo, pertenece a un registro más descuidado, informal, y va siempre detrás de la oración principal, siempre detrás. Remite a lo que se ha mencionado y lo enfatiza. Tiene un matiz de reproche o de comentario irónico. Ejemplo, se metió en política, y eso que había jurado que no lo haría. O sea, aquí vemos un poco que está cobrando algo que fue falado y que contradice lo que aconteció. Mira cómo baila la abuela. Y eso que le duelen todos los huesos ososos. Entonces esa frase intensifica ir de ella sin explicación lo que acontece en la principal. Otra forma equivalente al incluso sí es esta forma aún más gerundio. Ejemplo, aún pagando no lo aceptaría. Incluso si me paga no lo aceptaría. Bien, ya finalizando esta primera parte, no quise dar todo, tenemos más, era mucho, lo vamos a dejar para la próxima clase, pero un ejercicio solo para practicar. Pause ahí el vídeo y subraye el nexo correcto. Ejemplos solo para orientar, las otras por cuenta de usted. A pesar de tomo el sol, o por más que tomo el sol, no me bronceo. Reparen que la correcta sería esto.
faça esa marcación o ese destaque para el nexo que corresponde en cada caso. Buen trabajo entonces. Gabarito a continuación. Bien, aquí tenemos entonces las frases. Las tiendas están abarrotadas en las rebajas, aún habiendo crisis. No deberías contarle nada a Humberto, incluso si te amenazara. Por poco que se esfuerce, siempre aprueba y además con nota. Tanto si te gusta como si no, debes matricularte en este curso. A pesar de darle vueltas y vueltas, no puedo imaginar un lugar mejor que este. Y las carreteras están intransitables a esta hora. Y eso que las máquinas quitanieves están funcionando desde que empezó a nevar. Bien, espero hayan acertado, más sobre todo entendido este asunto concesivo. Tenemos más una del mismo tema la próxima semana. Y así llegamos al fin de la primera parte. La próxima nos encontramos continuando hablando de concesivos. Buena semana.